Bueno, lo siguiente que vamos a manejar nosotros son las leyes de potencia. Las leyes de potencia se pueden describir de la siguiente manera. Son básicamente fenómenos donde la, la curva puede aumentar, digamos, disminuir muchísimo, o sea, inicia muy grande y cae muy rápidamente o crece muy rápidamente. ¿Qué pasa? Cuando hacemos una gráfica log-log, que es sacar logaritmo de y y logaritmo de x, vamos a obtener una línea recta. Y la pendiente de esa línea recta viene siendo el valor de la ley de potencia. ¿Sí? Que la ley de potencia básicamente es una variable elevada a un exponente. Bueno, entonces, los fenómenos caóticos pues, están asociados a leyes de potencias. Por ejemplo, el número de extinciones de especies versus el tamaño de extinción. Nosotros hemos tenido 6 grandes extinciones que han destruido más del 70% de los seres vivos. Pero ¿cuántas extinciones pequeñas hemos tenido? Hemos tenido millones. Miren este, número de terremotos versus intensidad del terremoto. Tenemos muchísimos terremotos. Tómese en cuenta que terremoto y temblor son sinónimos. ¿Sí? En nuestra cultura, terremoto es que es muy fuerte y temblor es que es muy suave. Pero eso no, eso es cultura colombiana. Realmente, ya hablando estrictamente hablando, terremoto y temblor es lo mismo, ¿sí? Entonces hablamos de un temblor de 8 grados, pues también no, eso no es un temblor, es un terremoto. No, es cierto, ambas expresiones son válidas. Entonces, tenemos muchísimos temblores de grado 2. Eso pasa todos los días. No sé si ustedes alguna vez han estado recostados y sienten que levemente la cama se mueve, pero muy levemente, ¿o no? O ya la universidad les acabó hasta lo que sentían. No creo que los perdí. Sí, sí, a veces se siente. Listo. Por eso es que se necesita presencial, muchachos. Porque presencial yo sé que están en cuerpo, pero no en alma. El problema aquí es que no están en cuerpo ni en alma. Pero bueno. No, mentira, muchachos, yo sé que es por la hora. Entonces, hay muchos temblores pequeños, pero hay muy pocos temblores de más de 7. Número de ciudades versus número de habitantes. ¿Cuántas ciudades en Colombia tienen más de 1 millón de habitantes? 3. ¿Cuántas ciudades en Colombia tienen muy pocos habitantes? Usted cuenta los pueblitos y son miles. Entonces, y a esto se le conocen como las leyes 1F, porque la amplitud de un suceso es inversamente proporcional a su frecuencia. Entonces tenemos, los sucesos enormes ocurren pocas veces y los fenómenos pequeños ocurren muchas veces. Bueno, la invariancia de escala. En las leyes de potencia, cambiar la escala, seguimos viendo el mismo fenómeno, o sea que ninguna escala es relevante. O sea, básicamente si escalamos el fenómeno tampoco. Y es una propiedad también típica de los fractales, es decir, que las leyes de potencia también están relacionadas con los fractales. Cuando un fenómeno exhibe la autoridad domesticada, es decir, la autoridad domesticada quiere decir de que básicamente como que sigue una distribución normal, quiere decir que los fenómenos más comunes ocurren con buena probabilidad. O sea, la curva normal es algo así, ¿sí? La campana de Gauss. Básicamente tenemos un conjunto de fenómenos que ocurren mucho y algunos fenómenos que no ocurren, que ocurren como muy raros, que son muy extraños. La campana de Gauss es una ley de los grandes números. Cuando se suman muchos sucesos aleatorios independientes, la esperanza del fenómeno se va haciendo más definida conforme aumenta el número de sucesos. Luego llega un momento en donde no es posible llegar aumentando la muestra, pues la esperanza matemáticamente está suficientemente bien definida. ¿A qué se refiere esto? Básicamente un conjunto de sucesos comunes que ocurren con cierta probabilidad. Por ejemplo, coloquemos el caso de las notas. Digamos que la mayoría de ustedes están entre 2.5 y 4.5 y esta es donde ocurren la mayor parte de las notas. Diríamos que más de un 95%. ¿Sí? Las notas ocurren ahí. ¿Qué pasa con notas? Yo diría que 1.5 para no ser tan malos. Y pongámosle hasta 4.7, pues, para que no se sientan mal. ¿Qué pasa con notas mayores de 4.8? No ocurren igual notas menores que 2.5. No ocurren con mucha normalidad y básicamente pues son fenómenos que podríamos decir que están hacia allá. También tenemos que el teorema, y esto es el teorema del límite central, que es uno de los pilares de la estética. Esto nace a partir de la ley de la potencia. ¿Qué pasa? En la media,
ustedes tienen el 68.2%, ¿sí? Lo tienen acá. Y acá ustedes tienen el 13.6%. ¿Qué pasa? Esto que ustedes ven aquí es la distribución de probabilidad de una fenómeno con media mu y con desviación estándar 1, ¿sí? Bueno, desviación estándar 1, sí. La desviación estándar 1. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pongámosle desviación estándar alfa. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente la mayoría de fenómenos van a ocurrir en este caso. ¿Sí? Van a ocurrir aquí, el 68.2%. Ya a dos distancias, pues ya ocurre acá. Entonces, miren que esto, por ejemplo, está asociado al nivel de coeficiente intelectual, el CI. ¿Dónde está la mayoría de la gente? La mayoría de la gente está en 100. ¿Qué pasa con esto? Y aquí podemos tener 120 y aquí podemos tener 80. ¿Qué quiere decir? Que el 68.2% de la gente tiene un coeficiente intelectual entre 80 y 120. Acá podemos colocar 60 y acá 140. ¿Qué pasa acá? Ya podemos decir que 68.2 más 13.6 por 2, que esto es 26, 27.2. ¿Cuánto es esta suma de estos dos? Esto da 4, 8 más 7 da 5 y 3. 95.4% de la gente está entre 60 y 140. ¿Qué pasa acá? Y acá conforme vamos aumentando, ya pues se va haciendo mucho menos la población. Por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de la gente que tiene un coeficiente intelectual entre 140 y 160? 2.1%. ¿Y cuál es el porcentaje de gente que tiene más de 160? Tiene 0.1%. Entonces esto siempre va a estar asociado a esto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Van a tener muchas personas, miren que tengo el 95, si yo hablo de rangos, tengo el 95.4% metidos entre 60 y 140. Pero ¿qué pasa? Ya los fenómenos acá, y es donde se ve el fenómeno de curva con la ley de potencia, básicamente ya gente con coeficiente de 160 es muy poco, ¿sí? Coeficiente de 160. Entonces yo podría pintar una curva así. Por ejemplo, los que tengan coeficiente de 100 y los que tengan coeficiente ya de 180. Ustedes ven que va siendo una curva así. Ya, no, eso no puede ser negativo. Va siendo una curva así. La mayoría de gente va a estar acá, entre 100 y 160. Y ya allí ya nos cae, ya cuando digamos el coeficiente intelectual llega a 180. ¿Sí? Entonces, básicamente, de aquí nace este tema de estadística. No sé si el profesor de estadística se los explicó así. Pero bueno, esto nace a partir de las leyes de potencia. Como son fenómenos que hay un grupo de fenómenos que ocurren muchísimo y hay otro grupo de fenómenos que ocurren muy poco. Y miren que el nivel de impacto va aumentando. Hay una ley que no explican acá, que es la ley del cuervo negro. Esperen a ver si es la ley del cuervo negro. Permítanme, para no decirles mal. Eso no está en las diapositivas. La ley del cuervo negro. La paradoja del cuervo negro. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con la paradoja del cuervo negro? Es una ley de potencia muy fuerte. Entonces, supongamos que viene así. Aquí hay un conjunto de sucesos y sobre todo sirve para el estudio de las crisis. Digamos que está la normalidad y está la época de las crisis. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La ley del cuervo negro, usualmente, pues uno debería ser previsto para prepararse para las crisis. ¿Sí? Por ejemplo, una crisis podría ser perder el trabajo. ¿Sí? Perder el trabajo más lo dejó la novia o el novio, pongámosle novie, más tiene una deuda, más, ¿qué más le ponemos a esta persona? Más tiene una deuda, tiene 7 gatos, tiene 7 niños, o sea, una cosa así súper espantosa, ¿sí? Una cosa Uy, así, ya nomás, pobrecito. pero es una situación que podría suceder, ¿sí? Pero ¿cuál es la probabilidad de esto? No, que es 0.0001%. ¿Sí? A eso es una situación muy impactante que tiene una probabilidad mayor que cero. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Usted debería de prepararse de invertir energía para prepararse para una crisis así? ¿Qué le diríamos a esa persona que está pensando en todo eso que le puede pasar? Perdí el trabajo,
me dejó la novia, tengo una deuda de 200 millones de pesos, tengo 7 gatos, tengo 7 niños, tengo que mantener a 8 perros y de repeso a eso mi hermana y mi hermano y mi mamá y mi papá dependen de mí. ¿Cuál sería la probabilidad de eso? Muy baja. Entonces mucha gente, y esto viene mucho de psicología, que la gente a veces entra en ansiedad porque se preocupa por sucesos súper improbables. ¿Que puede suceder? Sí, pero por probabilidad no deberías dedicarle el tiempo. Y por acá pues podrían haber unas crisis controladas. Hay un 25% de que pierda el trabajo, solamente. ¿Sí? Que pierda el trabajo. Pues sí, yo debería prepararme para una situación que tenga el 20%. ¿Cómo yo me podría preparar? Pues teniendo un ahorro prudente para el tiempo que me cueste conseguir trabajo. Entonces, esto habla mucho en psicología, que la gente debería prepararse para las crisis probables, no para las crisis improbables. Por ejemplo, una crisis improbable sería, venden la Universidad del Valle y no se pueden graduar. ¿Cuál es la probabilidad que suceda eso? Entonces, ¿qué opinan? Que vendan la universidad y ustedes se queden sin título. ¿Cuál sería la probabilidad de eso? ¿Creen que va a suceder o no? Muy baja. ¿Qué, Bueno, Esperemos que no. ¿Qué dice Jaime? ¿Sí va a suceder o no? Que vendan la universidad pronto tiene información. No, profe, no Exacto. pasa. Eso no va a Sabemos que puede suceder, sí, pero es una situación tan poco probable que pues usted no debería de invertir energía a eso, ¿sí? Usted no debería invertir energía a eso porque pues, realmente no vale la pena, ¿sí? Y eso se llama la paradoja del cuervo negro, ¿sí? Es una cosa muy interesante, sobre todo para las personas que sufren mucha ansiedad, pues, ¿qué recomiendan los psicólogos? Vea, lo que usted debe hacer es ponga las peores situaciones en contexto y asígnele una probabilidad de que suceda. ¿Sí? Una probabilidad de que suceda. Y ponga lo peor de lo peor. Entonces usted le dice, ¿usted debería de preocuparse por eso? ¿Debería de preocuparse porque Petro se vaya a quedar 100 años en el poder? Pues primero que todo, Petro no va a durar tanto. Y segundo que todo, no, este país es muy complicado como para que alguien tome el poder así. Entonces, son ese tipo de cosas, ¿sí? Bueno, o cuál es la probabilidad de que yo le caiga mal al profesor y me vaya a poner cero. También es muy baja. A menos de que ustedes lo ganen. Bueno, entonces, uy, entonces, ¿qué pasa? Salvo en condiciones de laboratorio y en casinos, los sucesos no suelen ser independientes. Aunque bueno, eso de independencia en un casino, ¿se han escuchado sobre la trampa que hacen en de los dados o no? ¿Se han visto? Es el juego que es de dados y usted selecciona que va a caer o hay uno que es una bolita que está girando en un recipiente. ¿Ustedes creen que ese juego es 100% honesto en los casinos o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ese juego de los dados o el juego no, de... nada, que no, trampa. No, lo Nunca que es. no hay nada honesto. Sí. No hay garantía. Sí, digamos que hay casinos muy serios que es honesto, pero en otros lugares no podemos garantizar esto, porque si el dado tiene un peso diferente o por las ranuras que tiene esto hace que cuando la tira el Barner, cuando creo que se llama Barder tira la bolita o tira los dados, él sabe que va a caer en ciertas posiciones, ¿sí? Entonces, de acuerdo pues como a los obstáculos que tenga, eso igual tiene su física detrás. Entonces, obviamente, pues los sucesos se supone que son independientes. Bueno, hay correlación entre ellos. Por ejemplo, para decidir en qué acción en la bolsa invertir, solemos mirar lo que hace la gente conocida. Eso es una reglamentación positiva. Y luego tiene un problema. ¿Qué pasa, digamos, la acción de... Digamos, usted creó una empresa de TI, llamémoslo micromanagement TI, ¿sí? Micromanagement CAS. O sea, uy, pucha, yo no entraría a esa empresa ni que me quedara sin plata. Micromanagement SAS. Y mucha gente está comprando acciones de esa empresa porque prometen subir mucho el precio. ¿Qué pasa si muchísima gente compra acciones de lo mismo? ¿Qué creen que pasa con el precio? Si mucha gente compra acciones. No, pues va a bajar. Va a bajar, porque eso es una reglamentación. ¿Sí? La publicidad es una reglamentación positiva. Las citas de trabajo de artículos, cuanto más te citen, más publicidad te hacen y más te citarán. O sea, entre más citado, me citan más. Y entre más compra la gente, las acciones más compran. Aunque eso tiene su saturación cuando empieza a bajar el precio. Ya no, ya eso. Y eso da lugar a una aleatoriedad suave.
y escalable, pues no es computable. Son parecidas a las distribuciones de Gauss, pero son colas gordas. Nunca hay una parte de una cola que se pueda despreciar, ¿sí? O sea, todos los sucesos pueden suceder. Entonces, esta es la probabilidad y esta es la amplitud del fenómeno. Estos son los fenómenos que son comunes y estos son los fenómenos que son, pues, llamativos. Por ejemplo, un fenómeno común en accidentes de tránsito. ¿Cuál es el accidente de tránsito más común? Que podemos calificarlo como accidente de tránsito. Viene un carro y llega un motociclista y le raya la puerta. Eso pasa todos los días, ¿sí? ¿Se considera accidente de tránsito? Paradójicamente sí, porque es el contacto entre dos vehículos. Pero ¿qué pasa en un accidente donde el carro queda así? Como esos Spark GT que he visto en Buga, entre Buga y Tuluá. Que queda ahí, que quite ahí una masa ahí y que para sacar el... O sea, básicamente tienen que hacer el velorio con el carro, ¿sí? Porque no hay forma de sacarlo de ahí. ¿Cada cuánto ocurre eso? Eso no ocurre. Eso ocurrirá una vez al año, una vez cada 3 años. Un accidente así, ¿sí? De ese estilo. Entonces, por ejemplo, eso es muy llamativo. Por ejemplo, otro que pueda suceder comúnmente. Comúnmente suele suceder de que llueve muy suave, ¿sí? O llueve levemente. Pero una lluvia así que arranque techos también es algo muy esporádico, ¿sí? Entonces yo les puedo preguntar, ¿qué fenómeno corresponde a una ley de potencia? Entonces les puedo poner estilo parcial. Entonces, por ejemplo, A, un fenómeno que produzca un fenómeno de potencia, la edad de la gente. B, bueno, la edad de la gente sí es un fenómeno de ley de potencia. Pero yo coloco uno que pienso. Ya, a ver, pienso, un fenómeno de ley de potencia. El número de materias en una carrera. B, el número de hojas. No, el número de hojas en Crónica de una muerte anunciada. Y C, el número de asistentes a un concierto. ¿Cuál creen que corresponde a una ley de potencia? ¿La A, la B o la C? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál de esos tres? Ahora pueden escribir en el chat si tienen mucha presa. O meditarla. ¿Qué piensan ustedes, muchachos? Ya la pueden escribir en el chat si algo. A ver si no los he perdido. ¿El número de asistentes o...? Sí, el número de asistentes. ¿Por qué? Porque hay muchos conciertos que tienen un número, digamos 200 personas, un número bajito. Y hay pocos conciertos que tienen miles, inclusive cientos de miles de personas. En Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, por ejemplo, cuando grupos muy famosos como Metallica, como Green Day, como Beyoncé, como, bueno, Maluma no lo cuento ahí, pero bueno, como cantantes muy famosos allí, ellos pueden reunir cientos de miles, pueden reunir decenas de miles de personas en un estadio, ¿sí? Tienen esa capacidad. Pero por ejemplo, hablemos de un cantante, digamos, de música popular no conocido, pues estará en un bar y habrán unas 20 personas escuchándolo. Por ejemplo, cuando ustedes van a un bar, por ejemplo, a un bar rock, o van a donde hagan presentaciones en vivo, a algunas pizzerías o a algunos sitios de comida rápida hacen presentaciones. Quien canta, pues uno lo escucha bien y todo eso, y pues es una persona que se dedica a eso. Pero esa persona no puede reunir más de 20, 30 personas porque es el público que está en el bar, ¿sí? Entonces hay miles o cientos de miles de conciertos al año. Podemos clasificar eso como un concierto donde hay muy pocas personas, digamos por ejemplo en los sitios así cerrados. Y hay muy pocos conciertos que puedan llenar estadios, básicamente. Bueno, entonces la aleatoriedad domesticada, la distribución de las edades de personas de un país, de pesos y de edades, suprimir pocas personas de la muestra no cambia el resultado. Es decir, yo quito algunos conciertos, no va a quitarse. Y no es de esperar cambios importantes en el futuro. Va a seguir sucediendo. Van a haber muchos cantantes que tienen poco público y pocos cantantes que tienen mucho público. Y eso mismo pasa, y eso es lo que muchas veces los estudiantes no entienden con respecto a los influencers. Entonces, ¿qué pasa con los influencers? ¿Sí? Y eso es un fenómeno de potencia. Pocos influencers se hacen
millonarios. Estamos hablando de una cifra menor que el 0.1%, ¿sí? Que se hace millonarios. Y muchos influencers fracasan en el intento. Según la estadística que tengo, es mayor que el 96%, ¿sí? Perdón, es más o menos aproximadamente el 96% de los influencers fracasan. ¿Qué pasa con ese 4%? Logra algunos ingresos, pero nada fuera de lo habitual. Entonces, ¿qué pasa con eso? Los influencers también son un ejemplo de ley de potencia. Un número muy chiquito logra mucho dinero. Hay otro número que logra un ingreso, no va, no es malo, no es bueno, pues logran un ingreso, digamos, como para sobrevivir y todo eso. Son los influencers que tienen miles o decenas de miles de personas, pero estamos hablando de los influencers millonarios, ¿sí? Esto acá. Y realmente usted se pone a mirar TikTok, póngase a mirar solo TikTok, póngase a mirar YouTube, póngase a mirar Facebook, de gente que produce contenido y usted no les va a ver más de 10 seguidores. ¿Por qué se produce eso? Porque el tema de los influencers es otra ley de potencia, ¿sí? Es una especie de aleatoriedad domesticada. ¿Qué pasa con este influencer que se volvió millonario? Y usted mira las historias de ellos y es algo muy circunstancial que produjo ese golpe. Por ejemplo, en el caso, puede ser que alguien famoso lo haya visto y lo haya promocionado. Puede ser que haya hecho un video que se viralizó. Puede ser que haya hecho algo en el momento preciso y que se haya viralizado. Entonces pasa mucho con los influencers. ¿Sí? Eso también corresponde a un fenómeno de ley de potencia. Bueno, tenemos la aleatoriedad salvaje. Por ejemplo, la distribución de personas en el país. Entonces tenemos fenómenos de la aleatoriedad suave, como es el caso del peso de las personas o las edades. Y tenemos aleatoriedad salvajes. Por ejemplo, el caso de los influencers es de aleatoriedad salvaje. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo suprimo los pocos influencers que ganan mucha plata? ¿Qué pasa si los suprimo? ¿Qué creen que pasa si yo los quito? Y yo quito esos influencers. El promedio de los ingresos. No. ¿Qué iban a decir? Pues lo más probable es que los pequeños cojan ingresos ya. Que todos serían pobres. Básicamente. O sea, si yo quito los que son, o sea, si usted quita esos 10 influencers que usted conoce que son ricos, realmente no queda nada. Sí, realmente no queda absolutamente nada. Eso es un fenómeno de la aleatoriedad salvaje. Entonces, pregunta de examen, bueno, ¿cuál de estos fenómenos corresponde a un fenómeno de aleatoriedad salvaje? ¿Cuál de estos corresponde a una aleatoriedad domesticada? En la aleatoriedad domesticada tenemos que usted suprime algunos individuos y no cambia el resultado fuertemente. Y en la aleatoriedad salvaje, cambiar algunos individuos sí puede producir fuertemente el resultado. En caso de ingresos de dinero. Como el dinero es tan desigual, usted quita, por ejemplo, de Colombia, vamos a quitar a los Santo Domingo, quitamos a Luis Carlos Sarmiento y quitamos al dueño de New Bank. Obviamente, pues no queda mucho de, digamos, el ingreso promedio se cae muchísimo, porque son ley de eso. Y eso se conoce como la ley y la ley del Pareto es una ley de potencias. Básicamente, el 80% del tiempo se gasta en atender el 20% de los problemas. Otro ejemplo de ley de Pareto. El 20% de los clientes me produce el 80% de los ingresos. Otra ley de Pareto. El 20% de las asignaturas me produce el 80% del conocimiento. ¿Qué opinan de eso? El 20% de las materias me producen el 80% del conocimiento. ¿Qué opinan de eso de la carrera? ¿Será que es cierto en sistemas? ¿O no es cierto? Pues es que depende del enfoque, yo creería. Digamos en tu caso personal. ¿Será que el 20% nosotros vimos alrededor de 70 asignaturas? Es decir, que yo podría decirte que en 14 asignaturas tú adquiriste el 80% del conocimiento. ¿O no creen? Digamos en unas 10 asignaturas, que son las más importantes para usted. Yo el que vi artificial no está ahí, pero ¿qué podrían decir ustedes sobre las otras asignaturas? ¿Era que ustedes con desarrollo de software 1, desarrollo de software 2, con sistemas de información, con, digamos, WW, con FADA, digamos, con base de datos? ¿Será que ustedes creen que allí está la mayor parte de lo que ustedes lo que ustedes se ven en el futuro? Digamos, en las materias que mencioné.
Sí, yo creería que sí. Efectivamente, digamos que la ley de Pareto nos ayuda a entender un poco como el gasto que hay de pronto en algunos sistemas, como es el caso de las carreras. Realmente es muy difícil dar ese debate porque pues obviamente los cálculos, pero digamos que los cálculos hasta qué cierto punto les sirven a ustedes, las matemáticas discretas hasta qué punto les sirven a ustedes, FLP hasta qué punto les sirven a ustedes para formar ese perfil profesional que se necesita. Y eso actualmente hay una discusión muy fuerte sobre eso, sobre los currículos en la universidad. Hay una discusión fuertísima y muy polémica. Pero en algunos casos se ha visto que realmente el 20% de las asignaturas les da el 80% del conocimiento. Bueno, más casos de aleatoriedad salvaje. La cantidad de veces que la palabra aparece en un texto versus su longitud. El número de libros vendidos versus la cantidad de autores que lo logran. El número de sitios web visitados por cierta cantidad de usuarios. Son casos de aleatoriedad salvaje. ¿Sí? O sea, son casos donde usted quita algunos y se le va todo al piso. Entonces, los dos últimos ejemplos es fácil notar una reglamentación positiva. Cuanto más clientes tenga un producto, más publicidad va a tener. Le harán y mayor es la probabilidad que siga atrayendo más clientes. O sea, si usted tiene un número grande de clientes y usted tiene una posición, la gente lo conoce, pues es más probable que más gente le compre. ¿Sí? Y ahí hemos llegado al final de leyes de potencia. Para hacer básicamente un pequeño resumen, ¿qué es una ley de potencia? La ley de potencia describe fenómenos donde hay muchos eventos que suceden a menudo y pocos eventos que suceden muy raramente. ¿Sí? Entonces, a partir de esto, nace la que es la curva de Gauss, o que es la normal, ¿sí? En estadística. ¿Sí? Bien. Entonces, hay muchos fenómenos en la naturaleza que siguen estas reglas. ¿Sí? Por ejemplo, los terremotos, el clima. O sea, tenemos muchos días lluvias suaves, pero hay días que tenemos tormentas horribles o hay días que tenemos un calor invernal. Tenemos terremotos, el clima, el número de personas en un concierto. Tenemos también las edades. Tenemos los pesos de las personas, ¿cierto? Va a haber un grupo de personas que va a pesar un promedio. Va a haber muy pocas personas que pesan muchísimo y pocas personas que pesan muy poco. Y tenemos fenómenos de aleatoriedad suave, que es retirar algunos individuos no produce un efecto grande en la distribución. Entonces, por ejemplo, el caso del peso de las personas, ¿sí? Al quitar algunas personas obesas no va a cambiar el promedio del peso. Y tenemos fenómenos de aleatoriedad agresiva, que retirar algunos individuos sí produce un efecto grande. Y uno de ellos es la distribución de dinero, ¿sí? De dinero en la sociedad. Porque tenemos muy pocas personas con poco dinero. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto tiene que ver, estos fenómenos ocurren básicamente cuando la curva es un poco más suave, ¿sí? Digamos que la curva es un poco más suave, entonces realmente retirar a cada individuo no afecta mucho. Esto, digamos, el caso de los terremotos. Vemos que acá tenemos terremotos muy grandes, ¿sí? Perdón, por ejemplo, el peso de las personas. Tenemos un gran número de personas que pesan el promedio, ¿sí? ¿Qué pasa? Las personas que pesan el promedio, si yo las retiro, no pasa nada. Y el caso este sería un caso este es cuando tenemos aquí el promedio de la gente, ¿sí? O sea, la gente pesa un promedio. O sea, digamos que podemos poner esto como el IMC, ¿sí? Tiene un IMC normal, digamos, y un IMC bajo y un IMC alto, ¿sí? Podemos ponerlo acá. Más que todo cuando tenemos un promedio en nuestra... donde está la mayoría de fenómenos. Y acá es donde tenemos unos pocos. Y acá está la mayoría, ¿sí? Entonces, esto es un fenómeno de aleatoriedad suave.
Y un fenómeno de aleatoriedad agresiva es cuando, por ejemplo, tenemos unos pocos individuos acá. Y en el caso de la distribución del dinero. Pocos individuos se llevan todo el dinero. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo retiro varios individuos de acá? Pues el promedio se me va a ir para abajo. ¿Sí? Entonces, eso sucede. La aleatoriedad suave ocurre cuando tenemos el promedio de las personas en la mayor parte de los eventos. Y la aleatoriedad agresiva ocurre cuando tenemos pocos individuos con mucho valor dentro de la curva. En este caso, mucho dinero. No sé si allí quedó claro la diferencia entre aleatoriedad suave y aleatoriedad agresiva. ¿Me confirman por chat o para... Sí, profe. Listo. Claro. Bueno, muchachos, entonces yo les voy a subir esto al campus virtual. Bueno, tengo acá, voy a ponerlo acá de una vez. Voy a subir esto al campus virtual. Le voy a subir los códigos y eso. ¿Ves? Como notan, hice en 2 clases en una. Porque pues, la clase pasada desafortunadamente no se grabaron. Bueno, yo creo que pues ya es básicamente lo que quería cubrir el día de hoy. Entonces, ya la próxima clase estaré hablando de autorreplicación y autómatas celulares y estaría finalizando con la conclusión del curso. Ya la otra estaré trabajando este fin de semana en hacerle de una vez las asignaciones que faltan y ponerle a las fechas establecidas. La entrega del... Vamos a ver cómo estamos de fechas antes de que se me vayan. Entonces ya les digo cómo iría. Porque es que me tocó reprogramar el curso por la semana de la expresión. Entonces, aquí tenemos el calendario de Colombia. Entonces, bueno, hoy es 27, ¿no? Nos quedarían faltando 2 clases. La idea sería el 16 de junio hacer la sustentación del proyecto. El 23 podríamos hacer la sustentación el segundo examen, podríamos hacerlo el 23. Y el 30 o el 7 hacer el proyecto. Les voy a dar estas 2 fechas, ¿vale? Entonces quedamos 2 clases, realmente ya acabó el tema. Entonces el 16 tendríamos las sustentaciones, el 23 tendríamos el examen, el 30 o el 7 tendríamos la sustentación del proyecto. Y bueno, ya queda la clase del 14, pues ya allí. Entonces así es como finalizaríamos nosotros el curso. Nos quedan 2 clases y ya. Y después de eso seguiría el proyecto, que yo les voy a dar entonces a dar como las pautas para que ustedes puedan pues finalizar esa parte. ¿Listo? No va a ser un proyecto, pues pueden trabajarlo hasta en parejas, pues idealmente en parejas para ir más rápido, pero si quieren trabajar solos no hay ningún problema, ¿sí? No hay absolutamente ningún problema. Bueno, muchachos, les agradezco mucho pues su asistencia aquí un sábado. Espero pues sigan ustedes con su siesta, disfruten sus almuerzos. Espero que el que esté jugando LOL, ese Yasuo, ya haya ganado la partida. Y entonces nos estaremos viendo ya la próxima semana. Entonces de nuevo les deseo pues un feliz fin de semana y estamos en contacto, muchachos. Que les rinda.